Continuamos con el tema de ecuaciones diferenciales primer orden y grado superior. Ya se trabajó con lo que eran las ecuaciones diferenciales de este tipo, pero solubles para P. Se habló inclusive un poquito de la teoría de este tipo de soluciones en el video anterior, donde solamente se resolvía así mediante pizarroncito, pero no se habían visto ningunos ejemplos. Recordando un poco de la teoría, te dice, mira, ¿cómo vamos a identificar una ecuación de este estilo? Básicamente, si podemos escribir la ecuación de esta forma. Tal cual, esta es la parte teórica así completa, la parte matemática, pero en palabras un poquito menos coloquiales es cuál. Eh, Puntualmente, si puedes despejar y, y eso lo escribes como una función de las otras dos variables, en este caso x y p, entonces es una ecuación soluble para y. Importante, le digo tal cual, si yo puedo despejar y, ahí quedaría. No lo alcanzamos a hacer en clase, pero puntualmente empiezo con el ejemplo que vamos a resolver ahorita. Típicamente los dejo ahí batallando un rato, tratan de hacerlo como soluble para P, es decir, partir la ecuación larga en par de ecuaciones pequeñitas, buscando tener ecuaciones de grado uno y orden uno. No es el caso, ¿no? O sea, bueno, no se va a poder realizar así, pero les digo, puntualmente es eso, ¿no? No la puedes tú romper un P cuadrado, un P cúbico en varias, mediante factorización, división sintética, etcétera, pero te das cuenta que puedes hacer qué, puedes despejar y como función de que de x y de p. Es decir, solo esas palabras, solo esas variables aparecen. Ok, ya que le identificamos, ¿qué es lo que sigue? Mira, pues vas a buscar llegar a tu variable fundamental en este tipo de ecuaciones. Es decir, si ya tengo y, planteo que la derivada con respecto de x, ¿sí? Entonces, ojo aquí, porque voy a tener que volver a hacer derivadas de una función. No es la primera vez que se ve el tema, pero tengan ahí cuidado. El lado izquierdo de la ecuación derivada de y con respecto de x es nuestra derivada fundamental. Sí, insisto, ahí no estamos haciendo nada nuevo. Y la parte, entre comillas, complicada es desarrollar esta derivada, ¿no? Recordando que p es una función, entonces ahí tenemos que aplicar un poquito lo que es regla de la cadena. Ok, planteamos este ejemplo, ya les había comentado, ¿no? O sea, típicamente los dejaba aquí batallando un poquito, tratan de despejar, ven una P cúbica, se asustan un poquitillo, tratan de partir esto en dos binomios y no encuentran solución. Pero si se fijan, aquí veo que en un término está solamente la y. ¿Eso qué implica? Como que empiezo a sospechar que, pues en efecto, puedo hacer un despeje. ¿Por qué no x? X tengo x al cuadrado y x se puede despejar mediante una cuadrática y les digo, soluble para p implica que pudiera factorizar, cosa que no se puede aquí. Ok, entonces les decía, primer paso, tengo que hacer el despeje de la y. Ya lo platicé un poquito, me brinqué algunos pasos algebraicos, paso este término hacia el lado derecho, este igualmente, y luego paso el 2 p cuadrada dividiendo. Insisto, toda esa álgebra está inmiscuida en esta parte hasta hacer esta simplificación. Y igual a px entre 2 menos 8x al cuadrado entre p cuadrado. Les digo, hay varios pasitos algebraicos aquí que omití, pero lo que quiero resaltar es que aquí tengo y como una función de px, x cuadrado, p cuadrado. Correcto. A partir insisto, la identificación de lo que es la ecuación diferencial soluble para y, nos dice la teoría de las soluciones que hay que aplicar una derivada, derivar toda la ecuación. Cuando derivamos y, les decía, es un paso más o menos sencillón, porque cuando aplico esa derivada a la parte del lado izquierdo, pues, simplemente me va a quedar p. Las derivadas del lado derecho son las que son un poquito más complicadas. La primera, bueno, simplemente son derivadas como producto, sale la P y derivo X con respecto de X con el 1 medio y me queda simplemente ese 2. Cuando derivo, bueno, ahora X entre 2 sale como constante y derivo P, por eso me aparece derivada de P con respecto de X. Aquí factorizo en las otras dos derivadas factorizo el menos 8, derivo la X al cuadrado como normal y aquí me quise escribirlo en lugar de P al cuadrado
En el denominador lo puse como P a la menos 2. Y luego tal vez la derivada más complicada de aquí. ¿Cómo se llama? El x al cuadrado lo dejo ahí como constante y derivo P a la menos 2. ¿Eso qué me va a dar? Menos 2 P a la menos 3, les digo, derivo como función normal, una función a la n y luego importante, derivada de P con respecto de x. Cada que derive en P, ¿qué va a pasar? Va a aparecer un término de este estilo. En efecto, es la derivada de una función. No es la primera vez que se ve el tema. Se está retomando. Ojo con esa parte. Hacemos ahí algunas simplificaciones. Prácticamente nada más hago el producto del menos 8 por estos factores. Y creo que ya. Ojo, algo que siempre va a ocurrir, bueno, ocurre en este tipo de ecuaciones es que esta P de que está en el lado izquierdo la puedo pasar al lado derecho, en este caso agruparlo con esta. No se les pase, tengan cuidado con ese término. Ok, les decía, pasamos bueno, antes de ese paso, hay una simplificación que, bueno, a mí me ayuda mucho a resolver el problema, espero ustedes también, pero no me agrada mucho trabajar con estas potencias negativas, es un poquito complicado ver la agrupación, igualmente con los denominadores, entonces, ¿qué es lo que hago? Arbitrariamente multiplico por 2, para que se vaya el término del 1/2, y agrego también un término p al cubo para que este término se vaya, pero obviamente tengo que multiplicar todos los términos por el término que les comento, ¿sí? Ok, sigo con el algebrita, insisto, aquí no me quiero entretener tanto, simplemente pues todo por 2 y por b al cubo, cambian los términos, etcétera, etcétera. Este término aquí ya lo pasé para el lado izquierdo, este que estaba aquí lo pasé para acá y les digo, lo agrupo con este de acá. Por eso aquí nada más me queda un menos p a la cuarta. Y luego, aquí sigue el paso tal vez más complicado, bueno, no tan complicado, pero es un paso decisivo, porque si le sale bien, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, pues ya la llevan de gane en cuanto a la siguiente factorización, que es el último renglón, y si no les cuadra ese paso, si no queda, es porque algo hicieron mal, tal vez alguna derivada, alguna agrupación, qué sé yo. Lo que yo les recomiendo es, les digo, la teoría en los libros que te dice, hijo, mira, de aquí tú tienes que factorizar de esta manera. O sea, tienes que ponerlo así. Ah, caray, pero ¿cómo le hago? ¿Qué me recomiendas? Lo que yo les recomendaría es localízame los términos que tengan derivada, que son estos dos, y factorízalo. Nada más que ojo, va a haber algún otro término que también sea común, que lo que implica, hay una X en ambos, ¿sí? Entonces, factorizas ese término X derivada de P con respecto de X, que multiplica ¿qué? Primeramente P al cubo, y aquí multiplicaría un más 32x. De los dos otros términos con los que no has trabajado, en este caso sería el término, sería este de aquí y este de aquí, que son los que no tienen derivada, te das cuenta que si factorizas una menos p, te va a quedar ¿qué? Te va a quedar igualito al de acá, te va a quedar un p al cubo más 32x. Si en ese paso no te queda algo que coincida, ya valió, tienes que checar que hayas hecho todo bien en las ecuaciones, etcétera, ¿no? Pero les digo, en este paso donde de 4 términos tenemos que pasar al producto de 2 binomios, lo que te recomendaría yo es eso. Factoriza el término de la derivada más algún término común. Les decía, en este caso el término es X y los otros dos términos tienen que ser bastante parecidos para que puedas lograr una factorización de esta manera. Les digo, es la parte ahí medio complicada, luego seguiríamos con algunos ejemplos. Ok, otra parte que también es ahí está medio macabra, es, bueno, ya que tienes estas dos ecuaciones, vas a llegar a la solución. Ojo, recuerden que esta no era nuestra ecuación inicial, fue una ecuación que derivamos y por lo tanto nos interesa resolver sobre esa derivada. A lo que voy, yo esta P de repente la veo medio ficticia, pero esta derivada de P viene un poquito de la derivada que se planteó al inicio. A lo que voy, a esta que está en rojo, esa es la que le vamos a hacer caso, esta es la que nos va a llevar a la solución.
Esta otra de aquí no es que la ignoremos, simplemente se llama envolvente. Está relacionada con la solución, pero no es la solución. De hecho, hay algunas metodologías que te dicen, mira, si en esta tú haces la sustitución de tal, 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 también te lleva a la solución. Es válido, es correcto. Si lo hacen así, está bien. A mí no me agrada hacerlo por esa metodología porque pues no, me gusta más pues, resolver la ecuación diferencial siendo este un curso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, nuevamente, si lo quieren ver de otra forma, donde esté la derivada, en el término que tengan la derivada, ese los lleva a la solución. El otro término, ¿qué onda? Básicamente lo ignoramos. O en la metodología que yo les planteo, no lo vamos a considerar. Ok, entonces, volvemos a aplicar la regla que se estaba aplicando anteriormente. Un término por otro igual a cero, ¿qué implica? Que las soluciones que ambos términos sean cero, agarramos el de la derivada, hacemos el despeje, quedan un par de logaritmos, agregamos la constante, hacemos el algebrita y llego a que P es igual a C por X, ¿sí? ¿Terminé? No. Recuerden que no estamos buscando puntualmente P. Ya terminamos esta parte de la ecuación diferencial, pero el problema termina cuando ¿qué? Cuando regresamos a nuestra variable original. En este caso, P es igual a la derivada de Y con respecto de X y pues volvemos a resolver. En esta ecuación que tenemos acá, P igual a C por X, sustituimos la derivada, nos va a quedar una ecuación diferencial separable y finalmente resolvemos. Aquí sí agregamos dos constantes diferentes, ¿no? C1 que habíamos agregado, bueno, aquí lo pongo como C entre 2, lo pongo una constante diferente, más otra constante más de integración. Y bueno, esa sería la solución general. Espero el tema se vaya entendiendo. En las siguientes clases haríamos algunos otros ejemplos. Saludos.